Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este lunes 3 de octubre de 2022. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos ante un pasaje pues que nos cuestiona grandemente a todos y que por nuestra parte debemos con toda sinceridad dejarnos cuestionar por él. Primeramente, esta pregunta, la pregunta más importante que todo ser humano debemos hacernos y que tristemente pues ni se le da la importancia que tiene ni nos la planteamos con la sinceridad de vida. Nos dice San Lucas que aquel doctor de la ley, o sea, un hombre docto en las Sagradas Escrituras, en todo lo que la ley enseñaba, se acerca a Jesús para hacerle esta pregunta, pero su pregunta no va hecha con sinceridad y no porque realmente quiera que Jesús le enseñe y le comparta la sabiduría verdadera, no, dice San Lucas, para ponerle una prueba. A esa pregunta el Señor responderá con otra pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Los doctores de la ley en eso gastaban su tiempo, en estudiar las Sagradas Escrituras, en estudiar las leyes, para memorizarlas, aunque muchas veces solo se quedara en eso, en saber de memoria todo lo que tenían que hacer, pero no hacerlo. Entonces, por eso es que el Señor le responde así. O sea, ¿qué es lo que has aprendido y qué es lo que tú enseñas? A eso dedicas tu tiempo. ¿Qué es lo que te manda la ley? Aquel tiene que responder, pues efectivamente lo que la ley mandaba y sigue mandando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice enseguida: has contestado bien, si haces eso vivirás. Un comentario pues que va cargado de ironía, porque ¿qué le está diciendo aquel doctor de la ley? Pues es que a eso te dedicas y si no supieras lo que tienes que hacer, pues mal hecho. Y si lo sabes y no lo haces, doblemente malo. Entonces por eso el Señor le dice, pues si haces eso,
que has aprendido y que enseñas todos los días, vivirás. Y ese será el camino para alcanzar la vida eterna. Y dice muy claramente San Lucas, para justificarse, o sea, y para salir del paso, como decimos, porque a fin de cuentas el Señor le está reprochando esa trampa que le está poniendo. El Señor, o sea, el doctor de la ley se da cuenta de que Jesús, pues, realmente le está, pues, regañando, como decimos. Entonces, por eso es que para justificarse, hace aquella pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Cosa que sabía también muy bien, a pesar de que había algunas imprecisiones, pero el prójimo, pues es aquí, la imprecisión estaba en que los judíos, por ejemplo, consideraban prójimos solo a los de su raza, pero a todos los paganos y extranjeros, esos no eran prójimos. Entonces puede ser que realmente no tuviera este hombre claro ese término, y por eso la pregunta, pero claramente dice San Lucas, para justificarse. Entonces por eso el Señor pone este ejemplo tan claro. Aquel hombre que fue asaltado, golpeado, herido y dejado ahí medio muerto. Pasa primeramente un sumo sacerdote que por no contaminarse, porque recordemos que tocar la sangre o tocar un cadáver, por ejemplo, o un féretro, pues eso era motivo de impureza para los judíos. Entonces este sumo sacerdote, pues por no tocar sangre, pues, y no caer en impureza, pasa de largo. Luego pasa un levita y pues igual, seguramente con algún compromiso, igual pasa de largo. Pero un samaritano, y aquí debemos fijarnos y recordar que los samaritanos pues no eran absolutamente nada queridos por los judíos. Y precisamente un samaritano, aquellos a los que los judíos despreciaban y consideraban incluso como un perro, así como un animal, es precisamente el que se detiene y llena de cuidados a aquel herido. Dice el Señor, se le acercó, no se pone a hacer caso a todo aquello que decía la ley, una ley hecha por los hombres, por supuesto. Él se acerca, le unge sus heridas con aceite y vino, las venda, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un mesón y cuida de él. Al día siguiente, pues se lo encarga al mesonero y le dice: cuando regrese, te pagaré el resto, cuida de él, etc. Y la pregunta importantísima es: ¿cuál de estos tres se portó como un prójimo verdadero? Dice, pues el que tuvo compasión de él. El Señor concluye así, terminantemente y secamente podemos decir, le dice: anda y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, a veces nosotros estamos así como aquel, procurando justificarnos y procurando pues darle muchas vueltas a las cosas para no ayudar, o diciendo, pues es que no es mi conocido, no es esto, no es aquello, y buscamos pues siempre esa justificación. El Señor hoy nos dice, o sea, el prójimo es la persona que está a nuestro lado, sea conocido o no conocido, familiar o no familiar, chico, grande, hombre, mujer, etc. Ese es el prójimo. Entonces, el Señor nos dice, pues anda y haz tú lo mismo. Estas palabras que el Señor pronuncia al final, terminante y secamente, pues van dirigidas a cada uno. Haz tú lo mismo, pórtate como aquel samaritano. Ayuda a quien tengas al lado. Y la ayuda, recordemos, pues no es solamente en lo material. Hay muchas maneras de ayudar y de hacer el bien. A eso, hermanos, estamos llamados y este es el gran reto que tenemos. De otra manera, pues, sencillamente no estaremos cumpliendo el mandamiento mayor, porque recordemos, el Señor nos dice, el mandamiento más grande es: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Que Dios pues nos conceda la gracia y la fuerza que necesitamos para asimilar este mensaje y sobre todo pues llevarlo a cabo en nuestra vida diaria.